es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central. Va a ser de curso crónico y se caracterizará por la aparición de un proceso inflamatorio y desmineralizante. Ocasionará un deterioro en la transmisión neuronal y dado ello nos arrojará alteraciones en las funciones cerebrales. Este tipo de enfermedad va a aparecer entre los 20 a los 40 años de edad. Tipos de esclerosis múltiple. Síndrome clínico aislado. Este se va a dar en más de 24 horas y se va a caracterizar por la aparición de signos sugestivos de enfermedad inflamatoria desmielinizante del sistema nervioso central en ausencia de fiebre y otros diagnósticos posibles. Encontramos también la remitente recurrente. Este tipo de esclerosis múltiple es la más frecuente debido a que se da al 85% de la población y se va a caracterizar por periodos de brotes en donde pueden presentar signos de alteración neurológica seguidos de periodos de remisión o recuperación total. En este se van a dar como tal el ataque de uno o más síntomas seguidos por periodos de remisión o sin síntomas. Aquí la enfermedad no va a empeorar ni va a avanzar. La secundaria progresiva, esta se va a dar en el 10 o el 15% de la población y se va a caracterizar por la acumulación de discapacidad, disminución de los periodos de remisión y atrofia al sistema nervioso central, más que lesiones inflamatorias. En cambio, del anterior, este sí va a empeorar. El primario progresivo, este dice que se va a dar del 10% de la población y se va a caracterizar por una disminución progresiva de la mielina y en ausencia de periodos de remisión. En este tipo de esclerosis se dice que no van a haber ataques en una parte de la población, pero aún así va a haber un empeoramiento gradual de la enfermedad. Bueno, ¿qué es la fisiopatología? Esto se presenta, nos decía que no hay como un diagnóstico tal cual, sin embargo, en investigaciones que se hicieron nos habla que se puede presentar a través de la genética y esto es porque hay un daño en la mielina, no permite que llegue esa información a la neurona, que llega la señal al cerebro para que tú puedas realizar alguna actividad. Ejemplo, cuando tú levantas el brazo es porque ya llegó ese circuito de energía a lo que es el axón en la mielina, ya te llegó la indicación al cerebro, a diferencia de que este no se presente. Por lo tanto, es donde existe el daño. También nos habla que hay localizaciones principales en donde llega a afectar, que es en la sustancia blanca preventricular de los sistemas semiovales del cerebro, trocoencéfalo, vía óptica y médula espinal. Son los principales lugares que llega a dañar la esclerosis múltiple. Como ya les había mencionado, jamás va a afectar al sistema nervioso periférico. La fisiopatología nos dice que es una consecuencia del proceso de desmineralización que altera la conducción saltatoria típica de las vías mielinizantes normales, que es lo que les acabo de decir. Aquí está el daño, está el linfocito B, el linfocito T. Esto es la mielina y estos dos, que son defensas, lejos de ayudar, están dañando a la mielina, lo cual evita que llegue la recarga eléctrica que sí se manifiesta para que llegue la señal al cerebro de la función que va a realizar. ¿Cuáles son los principales síntomas que se presentan en la esclerosis múltiple? Bueno, todo varía dependiendo de la localización y de la magnitud que le dé a cada paciente, porque todos pueden ser diferentes. Hay episodios que te duran días, semanas o meses. Los ataques van seguidos de remisiones. Estos son periodos en los que hay una reducción o una desaparición de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? La fiebre, los baños calientes, la exposición al sol y el estrés puede desencadenar o empeorar los ataques, ¿sí? Es común que las enfermedades reaparezcan, o sea que haya una recaída. La enfermedad también puede continuar empeorando sin periodos de remisión. Los nervios en cualquier parte del cerebro o médula espinal
pueden resultar dañados. Debido a esto, los síntomas de la esclerosis múltiple pueden aparecer en muchas partes del cuerpo, en los ojos, en los oídos, en la parte del occipital, o sea, se puede presentar en todo lugar donde exista algún nervio. Los síntomas más comunes que se presentan a nivel musculares es la pérdida del equilibrio, espasmos musculares, entumecimiento o sensación anormal en cualquier zona, problemas para mover los brazos y las piernas, problemas para caminar, problemas en la coordinación y para hacer pequeños movimientos. Esos son unos síntomas musculares. También están los síntomas vesicales e intestinales. Aquí se presenta el estreñimiento y escape de heces, dificultad para comenzar a orinar, necesidad frecuente de orinar, urgencia intensa de orinar, o sea que ya te urge a cada ratito estar haciendo del baño y hay un escape de orina. ¿Qué es también donde se presentan algunos otros síntomas? En los síntomas oculares. Ahí vamos a presentar visión doble, va a haber una molestia en los ojos, los movimientos oculares son incontrolables, o sea, vas a estar haciendo así, ¿sí? Hay pérdida de visión, actualmente afecta un ojo a la vez, o sea, no vas a dejar de ver en los dos ojos, pero sí te puede afectar el derecho, ya no vas a ver, pero posteriormente el izquierdo te va a llegar a fallar, o sea, afecta de ojo a ojo. Existen lo que son los síntomas cerebrales y neurológicos, es la disminución del periodo de atención, la capacidad de discernir y la pérdida de la memoria, por lo tanto nos afecta en la atención y la memoria. Hay una dificultad para el razonamiento al resolver algún problema, existe depresión, sentimientos de tristeza, mareos, pérdida de la memoria. También vamos a hablar un poquito de lo que afecta en el lenguaje, afecta en lo que es el habla y la deglución. Va a haber un lenguaje mal articulado o difícil de entender. Va a haber un problema para masticar y tragar, ya que por eso se viene lo que es el problema en la deglución. Y como lo presenté en mi mapa, y aquí están los centrales, que ya se les había dicho, se los repito: fatiga, deterioro cognitivo, depresión, ansiedad, humor inestable, o sea, no estás estable con algún humor. Visuales, está el nixtagmo, neuritis óptica, diplopia, habla, ya lo había explicado, la disartia, garganta, disfagias, llegan a presentar esos dos, son problemas a nivel lenguaje, musculoesquelético, debilidad, espasmos, ataxia, sensación, presentan dolor, hipoestesias, paretesias, intestinales, incontingencia diarreal o estreñimiento, urinarios, ya les había hablado, no retienen los líquidos, entonces a cada ratito quieren hacer pipí. Y pues bueno, se van a preguntar por qué es tan difícil de tratar lo que es la esclerosis múltiple, porque algo que es muy complicado volver a regenerar es la mielina. Es muy difícil que esta se regenere, por lo tanto es una enfermedad que sigue avanzando aún con medicamentos, solo se controla un poco. Diagnóstico. McDonald nos dice que para tener un buen diagnóstico se van a necesitar que se requieran reunir dos condiciones. ¿Cuáles son estas dos condiciones? En primera, que existan pruebas objetivas de al menos dos áreas de pérdida de mielina o lesiones de desmielinización que aparezcan en dos zonas neurológicas distintas y separadas en el tiempo. ¿Qué va a significar esto? Que las lesiones se han presentado en diferentes lugares y diferentes ocasiones dentro del cerebro, médula espinal o nervio óptico. La segunda, que se hayan descartado objetivamente el resto de enfermedades que pueden causar síntomas neurológicos similares, pues para poder diferenciar entre una enfermedad y esta. Nos debemos de tomar mucho en cuenta como tal la historia clínica, ya que es la que nos va a llevar a tener un buen diagnóstico para saber sobre los antecedentes en caso de haber tenido como tal algún riesgo que nos pudo conllevar a esto. El examen físico. En el examen físico pues también debemos de meter mucho las características, poder identificarlas de la enfermedad para así no descartarlo.
Integrando pues también podemos como exámenes oculares, chequeos de la fuerza muscular, medir su coordinación, exámenes de sensibilidad, pruebas de reflejos y eso. Encontramos lo que es la revisión de los criterios de McDonald. Aquí tenemos unas abreviaciones que son la diseminación en espacio, que quiere decir en espacio, que es el lugar de la afección. La diseminación en tiempo, que es como tal los brotes, que son prolongados o dependiendo también la duración. Las bandas oligoclonales. ¿Qué son las bandas oligoclonales? Son unas bandas que nos indicarán una respuesta inmune en el sistema nervioso central y se van a encontrar en el fluido cerebroespinal del 90 al 95% de las personas con esclerosis múltiple. En el cuadro nos muestra como tal el número de lesiones con evidencia clínica y los datos adicionales para el diagnóstico. 2 o más ataques clínicos, número de lesiones, 2 o más, datos adicionales, ninguno en la resonancia magnética. Algo muy importante es que estos criterios se van a complementar con el diagnóstico de la imagen de resonancia magnética. 2 o más ataques clínicos, antecedente claro de un ataque previo con una lesión en una localización anatómica distinta, número de lesiones. Datos adicionales, ninguno en la resonancia magnética. 2 o más ataques clínicos, número de lesiones, 1. Datos adicionales para el diagnóstico, diseminación en espacio demostrada por un ataque clínico adicional en diferentes sitios del sistema nervioso central o por resonancia magnética. Un ataque clínico, número de lesiones, 2 o más. Datos adicionales para el diagnóstico, diseminación en tiempo demostrada por un ataque clínico adicional o por resonancia magnética, o la demostración de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. Un ataque clínico, número de lesiones, 1, y la diseminación en espacio demostrada por un ataque clínico adicional en diferentes sitios del sistema nervioso central o por resonancia magnética y diseminación en tiempo, demostrada por un ataque clínico adicional o por resonancia magnética, o la demostración de BOC, las bandas oligoclonales, en el líquido cefalorraquídeo. Como pruebas diagnósticas tenemos lo que es la resonancia magnética, que nos va a permitir descartar otras enfermedades, evidenciar lesiones desmielitizantes no sospechadas clínicamente. Pues estas mayormente las vamos a estar ocupando para los criterios de McDonald. Los potenciales evocados. ¿Qué son? Son estudios eléctricos de diagnóstico que pueden mostrar si ha habido una disminución en el flujo del cerebro. A menudo delatan la presencia de cicatrices a lo largo de las vías nerviosas que no pueden detectarse de otro modo. También tenemos el líquido cefalorraquídeo. Esto va a estar extraído mediante una punción lumbar y se examina con el fin de detectar los niveles de ciertas proteínas del sistema inmunológico y la presencia de anticuerpos llamados bandas oligoclonales. Como ya se los había mencionado anteriormente, estas bandas van a indicar una respuesta inmune al sistema nervioso central y se encuentran en el fluido cerebroespinal. Entonces, pues hay que tener muy en cuenta como tal estas partes del diagnóstico para que pues podamos tenerlo de una manera muy acertada y no poderlo confundir con algún otro. Y como ya nos dimos cuenta, pues igual no es como que tenga un examen que pueda darte como tal el diagnóstico de la esclerosis múltiple. El primer fármaco del que hablaremos es el bacofleno. Este es un fármaco relajante muscular de acción central. Su mecanismo de acción consiste en deprimir la transmisión de los reflejos monosinápticos, que son los reflejos medulares de estiramiento muscular, así como los reflejos polisinápticos, que son los reflejos de retirada. Esto sin afectar la transmisión neuromuscular.
Este fármaco se prescribe para el tratamiento de la espasticidad en esclerosis múltiple, en pacientes lesionados medulares y en otras enfermedades cerebrales, estas de etiología vascular, neoplásicas, degenerativas o de origen cerebral. Al hablar de estas enfermedades nos referimos, por ejemplo, a la parálisis espinal espástica, una mielitis, una paraplegia o una comprensión de la médula espinal, entre otras. Este fármaco puede ser aplicado tanto en niños, en infantes, como en adultos y también en adultos mayores. Estos últimos habrá que tener mucho cuidado, ya que existen varias contraindicaciones y efectos adversos que pueden dañar la salud del paciente. Este fármaco bacofleno tiene 2 vías de administración, la oral y la intratecal. A grandes rasgos, la oral no tiene contraindicaciones graves o relevantes clínicamente. Más adelante explicaré más a fondo sobre esta vía de administración. Sin embargo, la vía intratecal está prescrita para cuando el paciente no responde a los antiespásticos de vía oral y el único requerimiento es que tenga un flujo normal de líquido cefalorraquídeo. Cuando hablamos de este fármaco, se recomienda mucha precaución durante la administración, concomitantes con otros fármacos, por ejemplo, levodopa o la carbidopa, pues puede haber efectos adversos como confusión mental, alucinaciones, dolores de cabeza, náuseas, agitación, entre otras. Igual, la administración concomitante con depresores del sistema nervioso central como la tizandina, opioides sintéticos y el alcohol incrementan la sedación del paciente. También se advierte el uso de antidepresivos tricíclicos, el litio y antihipertensivos. La administración del fármaco conlleva sus contraindicaciones en general y la más frecuente es la disfunción hepática y la renal. También en caso de trastornos psicóticos, de esquizofrenia, de trastornos depresivos o maníacos, confusión mental, entre otros, está un poco contraindicado por los estudios que existen. Y bueno, hay estudios que revelan la contraindicación en caso de mujeres embarazadas y en lactancia. Pues se dice que no se debe usar en el embarazo, ya que se han encontrado pequeñas cantidades de bacofleno en el plasma materno tras la administración por vía intratecal, no por vía oral. A menos de que el beneficio esperado supere el riesgo potencial de la afectación al feto, se puede administrar el fármaco. Esto ya sería cuestión de los doctores. Y bueno, en la lactancia también se contraindica, ya que se han demostrado estudios donde el bacofleno traspasa a la leche materna. Sin embargo, no está completamente establecido si se contraindica o no en estos casos. En la administración por vía oral se deben iniciar con dosis bajas y aumentar de forma progresiva. La administración se inicia con 15 miligramos por día divididos en 2 a 3 tomas y deben aumentar cada 3 días hasta llegar a 15 miligramos por día hasta llegar a la dosis necesaria. La dosis óptima oscila entre los 30 y los 80 miligramos por día divididas en 2 a 4 tomas. En pacientes hospitalizados se pueden administrar dosis diarias de 100 a 120 miligramos con mucha precaución. Ahora, en la vía oral, en niños se deben iniciar con 0.3 miligramos por kilo por día divididas en 2 tomas y también se debe incrementar con precaución a intervalos de una semana en lugar de días, hasta alcanzar la dosis suficiente para cubrir las necesidades individuales del niño. La dosis normal diaria recomendada para la terapia de mantenimiento es aproximadamente entre 0.75 y 2 miligramos por kilo. La dosis total diaria no debe pasar un máximo de 40 miligramos por día en niños menores de 8 años. Y bueno, en niños mayores de 8 años se puede administrar una dosis máxima diaria de 60 miligramos por día. La forma oral no es adecuada para su uso en niños con un peso menor de 33 kilos ni en niños menores de 6 años.
Ahora, para la administración vía intratecal y en niños que sean mayores de 4 años y menores de 18, siempre va a haber una gran variabilidad individual dependiendo de las necesidades de cada paciente. Sin embargo, va a haber una fase de prueba iniciando en los 25 a 50 microgramos y estos van a aumentar a 25, de 25 a 25 cada día hasta observar una respuesta que dure de 4 a 8 horas y esta respuesta es el descenso significativo del tono muscular y la frecuencia o la gravedad de los espasmos. La dosis se bombeará durante al menos 1 minuto. En esta administración se usa una bomba que va dosificando la administración del fármaco. El primer año del tratamiento se debe de mantener ajustada dependiendo de la respuesta clínica individual y siempre se debe evaluar periódicamente la pauta posiológica, el funcionamiento del sistema de liberación, como les decía, de la bomba, y siempre se deben monitorizar las reacciones adversas, los signos de infección y siempre se va a reducir la dosis gradualmente. El baclofeno administrado por vía oral se absorbe de una forma rápida y completamente, aunque su biodisponibilidad varía de entre un paciente a otro. La velocidad y la extensión de la absorción del fármaco son inversamente proporcional a la dosis que se aplica. Las concentraciones máximas en la sangre se obtienen a las 2-3 horas de ser aplicada y se distribuye ampliamente por el organismo y solo cruza la barrera hematoencefálica en una pequeña proporción. Su unión con las proteínas de plasma es pequeña y significativa. El fármaco es metabolizado en un 15% por el hígado, siendo el resto eliminado sin alterarse por la vía urinaria. La semivida de eliminación es de 2,5 a 4 horas y entre el 75 al 80% de las dosis se excreta por vía renal en forma de fármaco sin alterar el metabolismo y el resto se elimina a través de las heces fecales. Bueno, yo les voy a hablar sobre el mitosantrona. Este medicamento es para el tratamiento de esclerosis múltiple. Se menciona que es altamente activo asociado con una evolución rápida de la discapacidad. Si no existe anteriormente tratamiento terapéutico, en adultos se debe de administrar 12 miligramos cada 3 meses y en jóvenes sin ningún tratamiento anterior se administra 160 miligramos y ya con un tratamiento anterior se disminuye a 100 miligramos. Su vía de administración es intravenosa. Este medicamento no se recomienda a pacientes con insuficiencia renal y hepática. También no se recomienda a pacientes pediátricos, ni mucho menos a mujeres embarazadas. Bueno, en farmacocinética se va a dividir en 4 fases: absorción, distribución, biotransformación y eliminación. En absorción, en una dosis se va a administrar intravenosa, lo cual va a contener aproximadamente entre 15 a 90 miligramos. Estas se van a distribuir en todos los tejidos, lo cual es muy extenso. La mitosantrona va a estar unida a las proteínas plasmáticas un 78%, pero no cruza la barrera hematoencefálica.
En la biotransformación aún no se sabe cómo, aún no se sabe las rutas que conducen en el metabolismo, así que nos brincaremos hasta eliminación. En esta se dice que en las heces y orinas se elimina las dosis entre el 10% al 18%. 5 días posteriores, en la orina se ha comprobado que se elimina un 65% más de la dosis. Otros estudios dicen que la eliminación dura aproximadamente entre 10 a 48 horas. Sin embargo, otros especialistas han dicho que no, que la eliminación se puede extender hasta entre 7 a 12 días. Bueno, y efectos adversos podemos encontrar que te puede ocasionar anemia, leucopenia, que es cuando los niveles de glóbulos blancos se bajan, la neutropenia, infecciones urinarias y respiratorias, te puede dar también, es poco frecuente, pero neumonía también puede ocasionar, amenorrea, que es una ausencia de periodo menstrual o retraso, alopecia, pérdida de cabello, náuseas y vómitos. Estos síntomas son los más frecuentes, entonces esto es lo que puede ocasionar el mitosantrona. En las contraindicaciones decimos que mitosantrona es genotóxica y se considera un posible teratógeno humano, es decir, que puede ir directo a los genes y puede ocasionar mutaciones. Entonces, es recomendable que las mujeres embarazadas no los consuman y hombres que estén en fertilidad no se embaracen por esta situación. También no es recomendable que niños consuman este medicamento, así que este medicamento debe de ser supervisado especialmente por un médico. El siguiente fármaco del que vamos a hablar es el clonazepam. ¿Y qué es el clonazepam? Bueno, pues el clonazepam es un fármaco perteneciente al grupo de las benzodiazepinas de acción prolongada. Este grupo es muy común para el tratamiento de la ansiedad, aunque también se encuentra catalogado como un hipnótico, ya que con dosis muy elevadas presenta efectos hipnóticos sedantes. También es administrado como relajante muscular y anticonvulsivo. En el caso del tema a tratar, que es la esclerosis múltiple, el fármaco se utiliza para tratar la espasticidad generalizada. Las vías de administración de este fármaco puede ser oral, ya sea por comprimidos o en gotas, o por vía intravenosa. Las dosis están categorizadas por edades. En la primera tenemos por vía oral en lactantes y niños, en niños menores o igual a 10 años o que tengan un peso de 30 kilogramos. Las dosis van de 0.1 a 0.3 miligramos sobre kilogramo por día en 2 a 3 tomas. Estas dosis pueden ir aumentando cada 72 horas hasta conseguir una dosis de mantenimiento. En niños, la dosis máxima es de 0.2 miligramos sobre kilogramo por día. La siguiente es oral en niños de 10 a 16 años, en la que la dosis inicial iría de 1 a 1.5 miligramos por día en 2 o 3 tomas. Igual podría aumentar cada 72 horas hasta una dosis de mantenimiento aproximadamente de 3 a 6 miligramos por día. En oral
Para adultos, la dosis inicial sería de 1.5 miligramos por día en 3 tomas, teniendo una dosis máxima de 20 miligramos por día. Dentro de la vía IV en lactantes y niños, la dosis tendría que ser de 0.5 miligramos y en adultos, ya sea en inyección lenta o por infusión lenta, tiene que ser de 1 miligramo como máximo. Pasando con la farmacodinámica, vemos que las acciones centrales de este fármaco están mediadas a través de un aumento de la neurotransmisión GABAérgica en las sinapsis inhibitorias. En presencia de las benzodiazepinas, la afinidad del receptor GABA por el neurotransmisor se aumenta a través de modulaciones alostéricas positivas, que resultan en una acción incrementada del GABA liberado en la transmembrana postsináptica sobre el canal iónico de cloruro, aumentando así su frecuencia de apertura e hiperpolarizando la membrana celular. Ahora hablaremos de la farmacocinética, en la que vemos que el primer punto a tratar va a ser la absorción. Bueno, pues el clonazepam se absorbe de forma rápida y casi total. Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan al cabo de 1 a 4 horas máximo. La biodisponibilidad por vía oral es de alrededor del 90% y su tiempo de absorción medio es de alrededor de 25 minutos. Pasando con la distribución, vemos que el clonazepam se distribuye rápidamente a los distintos órganos y tejidos, con preferencia por la fijación a las estructuras cerebrales. El tiempo medio de distribución es de aproximadamente 0.5 a 1 hora. Su grado de fijación a las proteínas es del 82 al 86%. En el metabolismo vemos que el clonazepam se metaboliza por reducción a 7-aminoclonazepam y por N-acetilación a 7-acetamidoclonazepam. También se produce la hidroxilación del C3 y también vemos que el citocromo hepático P450 3A4 está implicado en la nitroreducción del clonazepam a sus metabolitos farmacológicamente inactivos o débilmente activados. Pasando a la eliminación, vemos que la media semivida de eliminación es de 30 a 40 horas y esto es independiente de las dosis. El aclaramiento es de cerca de 55 mililitros por minuto y vemos que en la orina se excreta entre el 50 y el 70% de la dosis y del 10 al 30% se elimina como metabolitos en las heces y el clonazepam no alterado que se excreta por la orina es menor al 2% de la dosis administrada. Bueno, los siguientes son los efectos adversos y podemos ver que en este fármaco se ven implicados muchos efectos adversos y vamos a mencionar algunos que son la disminución de la concentración, confusión, llegan a presentar cansancio, somnolencia, astenia, apnesia anterógrada, mareos, depresión, excitabilidad, inquietud, hostilidad. También se llega a presentar ataxia, hipotonía, debilidad muscular y los pacientes llegan a presentar reflejos lentos. Incluso se presenta depresión respiratoria. En cuanto a las contraindicaciones, vemos que el clonazepam está contraindicado para pacientes con hipersensibilidad, fármaco-drogodependencia, dependencia alcohólica, miastenia grave, insuficiencia respiratoria grave, embarazo y está contraindicado en el embarazo porque de acuerdo con valoraciones epidemiológicas existen indicios de que los fármacos antiepilépticos son teratógenos y solo se les administrará cuando los beneficios esperados sean mayores que el potencial riesgo que se sufriría el feto. Y la administración de dosis altas en el último trimestre o durante el parto puede provocar irregularidades del latido fetal, hipotermia, hipotonía, depresión respiratoria leve o disminución de la capacidad de succión en el recién nacido.
De igual forma está contraindicado en la lactancia, ya que se ha demostrado que el clonazepam pasa a la leche materna en pequeñas cantidades y en caso de que el tratamiento se considere absolutamente necesario, se tiene que abandonar la lactancia materna. Por último, hablaremos de la sobredosis del clonazepam. Y por mencionar algunos síntomas, vamos a ver que los pacientes pueden presentar arreflexia, apnea, hipotensión, depresión cardiorrespiratoria, especialmente en pacientes con alguna enfermedad respiratoria, y en estos pacientes la depresión respiratoria suele ser muchísimo más grave. Pueden presentarse coma, que normalmente dura unas horas, pero se puede prolongar y hacer cíclico, especialmente en pacientes de la tercera edad. Se pueden presentar de igual forma convulsiones, y estas se dan con mayor frecuencia en pacientes con concentraciones plasmáticas supraterapéuticas. Bueno, y vamos a hablar pues de su tratamiento, que principalmente va a ser tener al paciente monitorizado, dar un tratamiento sintomático y se le puede administrar al paciente carbón activado para prevenir pues la absorción del fármaco, pero este solo se puede dar en la primera o segunda hora. Y pues en caso de que se administre el carbón activado, se tiene que mantener las vías aéreas despejadas y se puede dar como un lavado gástrico, y como última opción se puede administrar o dar al paciente flumazenilo, que es un antagonista benzodiazepínico, pero este fármaco solo debe administrarse bajo monitorización. Y bueno, esto sería todo por el clonazepam y pasaríamos con mi compañera para que explique el siguiente fármaco. El siguiente fármaco a explicar es el dimetilfumarato. Su nombre comercial es Tecfidera. Está indicado para el tratamiento con pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente. Su administración es de vía oral. Tiene una dosis de 120 miligramos y 240 miligramos. Su farmacodinámica tiene mecanismos de acción que aún no se conocen por completo y tiene efectos farmacodinámicos, los cuales son, tiene propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras. Su farmacocinética está en absorción, que comienza hasta que sale del estómago. Debe tomarse con alimentos, ya que este mejora su tolerabilidad. Su distribución tras la administración de vía oral oscila entre los 60 y 90. Su biotransformación se metaboliza extensamente, excretando menos del 0,1% de la dosis sin alterar la orina. Empieza desde el aparato digestivo, pasa por la sangre y después por los tejidos. Su eliminación del 60%, que es la vía principal, es a la exhalación del dióxido de carbono, y sus vías secundarias, que equivalen del 15,5%, son la renal y la fecal. Indicaciones: se toman 2 veces al día, se puede tomar con o sin alimentos, pero lo más recomendable es tomarlo con alimentos. No triturar ni disolver y ni echarle las cosas a los alimentos, bueno, el polvito a los alimentos, porque así no funciona. Sus reacciones adversas son gastroenteritis, dolor en la parte superior del abdomen, náuseas, vómito, sensación de quemazón, sofocos. Sus contradicciones es la hipersensibilidad en un principio activo en el álbum excipiente. Sobredosis: se recomienda iniciar un tratamiento de apoyo sintomático. Durante el embarazo y la lactancia no se recomienda en el embarazo ni en ninguna mujer en edad fértil, porque ya que esté utilizando métodos anticonceptivos no apropiados. En la lactancia no se puede excluir el riesgo en el recién nacido. Se debe decidir si interrumpir la lactancia o el tratamiento tras considerar el beneficio de la lactancia del niño. Y en sus precauciones se deben realizar evaluaciones de una función renal y hepática,
antes de iniciar el tratamiento de 3 a 6 meses y cada 6 a 12 meses después del tratamiento. Se puede realizar una hemografía antes de y no establece ninguna eficacia ni seguridad en niños de 10 a 18 años. Bueno, como último fármaco les hablaremos sobre teriflunomide. Este es un comprimido de 14 miligramos, su vía de administración es oral, su dosis es de 14 miligramos una vez al día. Como clasificación, tenemos un grupo anatómico principal que son los agentes antineoplásticos e inmunomoduladores. Como grupo terapéutico principal tenemos los inmunosupresores, al igual que el subgrupo terapéutico farmacológico. El subgrupo químico terapéutico farmacológico son los inmunosupresores selectivos y como sustancia final tendremos teriflunomida. Como farmacodinamia, teriflunomida es un agente inmunomodulador con propiedades antiinflamatorias que inhibe de forma selectiva y reversible la enzima mitocondrial de hidrohorato deshidrogenasa, que se conecta funcionalmente con la cadena respiratoria. Como consecuencia de la inhibición, hay una reducción en la proliferación de células que se dividen rápidamente y que dependen de la síntesis de novo de la pirimidina para expandirse. El mecanismo exacto por el cual teriflunomida ejerce un efecto terapéutico en la esclerosis múltiple no se comprende del todo, pero puede estar relacionado con la reducción del número de linfocitos T. Como propiedades farmacocinéticas, tenemos en absorción que la medida de tiempo en que la concentración en el plasma alcanza un punto máximo es de 1 y 4 horas después de la dosis administrada. La comida no tiene un efecto clínicamente relevante y como distribución, su principal fuente de distribución es el plasma y el volumen de distribución es de 11 litros tras una sola administración. Como metabolización tenemos que se da de forma moderada, es el único componente detectado en el plasma y la principal forma de metabolización es la hidrólisis, siendo la oxidación una forma menor. Como formas secundarias tenemos que implican la oxidación, acetilación y la conjugación de sulfatos. Como eliminación, la principal forma de eliminación es mediante el tracto gastrointestinal, principalmente en la bilis. Y tras 21 días de administración, el 60.1% se excreta. Por medio de heces, el 37.5% y por medio de la orina, el 22.6%. Los efectos adversos. Como principales efectos adversos tenemos la hipertensión, dolor en las zonas superior del abdomen, hipersensibilidad, dolor musculoesquelético, mialgia, artralgia, parestesia, ansiedad, herpes oral, trombocitopenia leve, anemia, gripe, diarrea, vómito, acné y cefalea. Existen otros efectos adversos, pero están clasificados como raros, no son muy comunes. En contraindicaciones, está contraindicado en personas con hipersensibilidad al principio activo, pacientes con insuficiencia hepática grave, mujeres embarazadas o en edad fértil, ya que puede existir toxicidad o una deformación en el bebé. En mujeres en periodo de lactancia, pacientes con estado de inmunodeficiencias graves, como es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en pacientes con un importante deterioro de la función de la médula ósea, con anemia, leucopenia, neutropenia o trombocitopenia. En pacientes con insuficiencia renal grave que estén en tratamiento con diálisis y en pacientes con
proteinemia grave, como lo es el síndrome nefrótico. Bueno, como sobredosis, aún no hay experiencia relacionada con la sobredosis o la intoxicación, pero en existir un caso, se recomienda asistir al médico y en donde se les aplicará un tratamiento con colestiramina o con carbón activado para que se acelere la eliminación.